Bueno, como lo habíamos planteado días antes, yo escribí una columna en la revista Cambio donde cuestioné la manera como el candidato de la Fuerza, Roy Barreras, miembro de la centroizquierda, que plantea ir el 8 de marzo a esta consulta prevista, planteó y armó su consulta. Hice unos críticas que yo creo que son importantes para poder entender cómo es que, es verdad, se hace la política y se hacen las consultas en este país. Él habló conmigo y quedamos, ¿no es verdad?, en que íbamos a hacer este podcast. Yo le agradezco a Roy que haya al contrario, atendido. María Jimena, de cara a los colombianos siempre es mejor, y muchas gracias además, y las críticas absolutamente necesarias, porque aquí les cuento una infidencia. Yo acabo de autografiarle aquí mi última novela, que no tiene nada que ver con la política, que Te llamaré Kennedy, que se publica llama. Penguin Random House, la vamos a lanzar esta tarde, pero en el epígrafe digo yo a María Jimena que ejerce con coraje la independencia absoluta, y yo por eso respeto profundamente la opinión, las preguntas y las inquietudes, y le pedí yo a María Jimena: pregúnteme lo que quiera, como hace siempre, de cara a los colombianos. Bueno, mucha gente dice, bueno, ¿por qué insistir en una consulta, además montar en una consulta con personas que no conocen el país, y que son consultas hechas a la medida de un candidato que es usted, Roy, cuando podía ir a la primera vuelta, como está haciendo, por ejemplo, Iván Cepeda, después de que el CNE decidió que él no iba? Incluso yo creo que hasta el propio Iván Cepeda no tenía muchas ganas de estar en esa consulta, usted me dirá, pero Sí, ¿por qué no parece. irse entonces cuando ya no está el candidato de la izquierda? ¿Por qué no irse a medir con él en la primera vuelta? Ahí hay varias preguntas en una y las voy a contestar todas. Primero, porque yo no quiero dividir la centroizquierda. Precisamente es lo contrario de lo que algunos exministros del presidente Petro decidieron: irse a la primera vuelta para competir conmigo o con Iván. Implica, por supuesto, dividir la centroizquierda, aunque siempre habrá mecanismos para unirse. Viendo la furiosa reacción de algunas bodegas extremistas y sectarias, como en el pasado las ha llamado el propio presidente, pareciera que no quieren la unidad. Y se les olvida que hace 4 años el presidente Petro no ganó solo. Ganó porque sectores liberales de centro, socialdemócratas como el que yo represento, independientes, verdes, progresistas, gente sin partido, acompañaron y acompañamos esa propuesta. Y es exactamente lo que va a ocurrir, porque yo sigo siendo optimista, para ofrecerle a Colombia un segundo gobierno progresista, un cambio 2.0, pero desde la unidad del centro y la izquierda. Esa posición mía no es novedosa. Cuando regresé de Londres dije, y aquí en este podcast también, que el próximo presidente de Colombia tiene que ser de centro-izquierda. Yo soy de centro. Por eso planeamos, acordamos de manera fraterna, tranquila, que las izquierdas iban a escoger un candidato en octubre, y escogieron legítimamente a Iván. Yo recorrí el país, lo sabe todo el pacto, porque yo soy fundador del pacto, a algunos se les olvida, invitando a votar por Iván a las izquierdas. Y logró una cifra muy importante, 1.500.000 votos. Pero, solo un dato, por Petro votamos 11 millones de progresistas por el cambio. Y 1,5 millones votaron por Iván. Los otros 9,5 millones aún no hemos tenido ocasión de ir a las urnas. Y yo los convoco a todos el próximo 8 de marzo para que Colombia tenga una alternativa que, en mi opinión, no divide, sino que une al país, empezando por unir la centroizquierda, que es mi oferta, que la sigue, a pesar de la paliza que me han dado los sectores más radicales, sigue sobre la mesa. La unidad es la victoria, y yo espero que haya un acuerdo el 9 de marzo para llegar juntos, como hicimos con Petro hace 4 años. Pero eso también se ha cuestionado mucho, que es una promesa que usted ha planteado incluso en la revista Cambio, porque según la ley electoral, las personas que hayan ganado la consulta, yo creo que usted va a ganar la consulta porque no tiene no hay, ahora le digo quiénes son. Ahorita hablamos de eso, pero digamos usted la gana. No me cabe la menor duda, de pronto me equivoco, pero usted gana la consulta, y según la ley electoral, las personas que ganan una consulta tienen que ir
de todas formas, sí o sí, a primera vuelta. En el caso Eso de que usted ha preguntado, María Jimena, es clave. Usted dice las personas. Yo quiero recordar que este proyecto progresista de derechos, de libertades, que recoge las luchas sociales de miles de colombianos que inclusive han muerto defendiendo sus derechos sociales, que encarnó Petro. Eso hay que reconocerlo. Hay ciegos que no quieren ver por qué razón hay unos sectores populares enormes que aprecian, respetan, siguen a Petro, porque independientemente de sus cualidades y defectos, de su estilo, de los errores que yo no voy a cometer, lo que sí es cierto es que puso en el primer plano la inclusión social, le dio voz a los vulnerables, a los desposeídos, a los abandonados, a los invisibles, y eso lo reconocen esos seres humanos, esos colombianos que son millones. Esa deuda social que él quiere cerrar es una tarea que yo voy a honrar, y no podemos abandonar ese propósito, que es un proyecto colectivo, no es individual. Este no es el proyecto de Iván Cepeda, ni de Roy Barreras. Este es un proyecto colectivo e histórico. ¿Qué importa lo que hagamos individualmente el 9 de marzo? Lo que importa es unir las dos corrientes de la centroizquierda y, en mi caso, para darle garantías a todos, también al centro, a la derecha. Yo soy el autor del Estatuto de la Oposición. Colombia, María Jimena, no está condenada a la fractura, a los extremismos, a la rabia, al odio, al sectarismo. No, Colombia puede unirse. Y yo convoco a todos los que me quieran ayudar a sanar esas heridas, a unir al país el 8 de marzo, sí, pidiendo el tarjetón de la consulta de Frente por la Vida. Que le cuento esta cosa. ¿Sabe quién le puso el nombre? ¿Quién? Gustavo Petro. Pero ¿por qué Él Gustavo puso el Petro nombre de salió a Frente por la decir Vida. que no iba a pedir que sus huestes votaran en la consulta? ¿Qué Porque tiene que ver? tiene toda la razón. ¿Por qué? Las conversaciones que yo tengo con el presidente, que son fraternas, respetuosas siempre, yo guardo como tiene que ser confidencialidad. Sí. Hablamos 2 horas y media el pasado viernes, cuando él regresó de Washington. Pero le quiero decir lo que resulta público y apenas lógico, natural. Que él diga Cuando el no conse- voten por la Cla- consulta. Claro, no pidan el tarjetón porque el candidato de la izquierda legítima fue expulsado de manera tramposa del Consejo Electoral por un abogado inhabilitado e impedido y socio de Abelardo de la Espriella. Eso es una trampa, una grosería. Es como si, que digo yo, en un campeonato de fútbol fracturan al delantero del Santa Fe. Pues el equipo dice, así yo no juego, pero no quiere decir que los demás partidos en esa fecha suspendan todos sus partidos. El ejemplo es imperfecto, pero respeto y entiendo y comparto la afirmación del presidente Petro, que dice, mire, a la izquierda legítima, que son 3 partidos que se fusionaron, recordemos eso, ¿Qué es? el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo, ellos tienen un candidato y votaron 1,5 millones por él. Los otros 9,5 millones de progresistas no hemos ido a las urnas. ¿A quién le sorprende que tengamos derecho a ir a las urnas? Le pongo miles de ejemplos, pero la cabeza de lista del Frente Amplio al Senado es Gustavo García, joven, liberal, ex viceministro de Petro, liberal popular de toda la vida, él y su padre. Entonces él no tiene derecho a ir a las urnas. Es que con ellos, con nosotros, fue que ganó Gustavo Petro. Gustavo Petro ganó por 2 razones históricas. Primero, porque firmamos un acuerdo de paz. De nuevo, ahí estuve yo, firmando un acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano en el proceso que lideró el presidente Santos. Y gracias a eso se abrió la democracia, por eso Petro pudo ser presidente. Pero además lo fue porque lo acompañamos en su apuesta. Yo hago lo que hay que hacer para impulsar eso que ahora se llama progresismo, pero que fue históricamente el liberalismo popular, el que liberó los esclavos, el que defendió a los campesinos, los artesanos, el que murió en la batalla de la Humareda. Es que aquí no nos inventó, no es el día 1 de la creación. Le cuento otra cosa que no he contado. Yo marché por las calles en la Universidad Nacional a mis 18, 19 años. Nosotros nos tomamos el Hospital San Juan de Dios exigiendo condiciones dignas antes de que hubieran nacido los bodegueros. A mí no me tienen que enseñar lo que es la lucha social, ni sé ni el origen popular, ni el hambre, es la historia de mi vida. Volviendo al presente, le debo una respuesta. Me pregunta María Jimena, ¿por qué insiste en la consulta? Por 2 razones fundamentales. Yo no voy a dejarle la cancha libre a 21 millones de colombianos que van a votar para que el único menú que tengan sea la consulta uribista. Dicho sea de paso, a los ciudadanos de buena fe, que son millones que quieren votar
la consulta centro-derecha, no pierdan el votico. Ese voto es inútil porque esa consulta ya la ganó Paloma Valencia. Y Paloma Valencia terminará en una fórmula con Abelardo de la Espriella. Ningún otro voto sirve de nada. El voto que resulta útil es la consulta de Frente por la Vida, porque es el que va a proclamar, la mayoría de los colombianos, queremos un país unido y alguien que tenga la experiencia para unirlo y la capacidad de gobernar con todos, con el Congreso, si no, no hay democracia, con los alcaldes, con los gobernadores, en el equilibrio de poderes, respetando los medios de comunicación, no insultándolo como le han insultado a usted también los mismos que me insultan hoy. La libertad de expresión, la libertad de opinión, la iniciativa privada, el empresariado, eso es lo que somos los liberales en el centro. Pero así como la izquierda no puede ganar sola, que no se les olvide, yo tampoco puedo ganar solo. Yo tengo el deber, la obligación de recoger esas luchas sociales que ha encarnado las izquierdas, porque son varias en Colombia, a las que respeto y conozco. Y usted en esa coalición suya, que es su partido Fuerza, ¿a quiénes integra? Tiene el partido del PTC. Y el Maíz. Y el Maíz. ¿Quién más tiene? Bueno, entonces, hay muchos sectores progresistas, inclusive de izquierda, que mucho antes de la decisión del Consejo Electoral me están acompañando por varias razones, que dicen ellos. Algunos porque piensan que se necesita una izquierda más moderada. Otros porque piensan que Iván Cepeda, dicen ellos, puede perder con Abelardo de la Espriella como le pasó a la señora Jara con Katz, el fascista, en Chile. Y otros porque creen que lo que hay que hacer es unir a Colombia. Y quien puede unirla y darle garantías a todos soy yo. Pero conmigo está el PTC, el Maíz, los sectores mayoritarios de la CUT, incluyendo su candidato al Senado, de la CTC, de la CGT, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el movimiento Soy Porque Somos, que eligió a Francia Márquez. Esta mañana, antes de venir para acá, el partido se llama Movimiento Político Comunal. Los comunales, las juntas de acción, 85,000 juntas de acción comunales, adhirieron esta mañana a mi campaña, quieren ayudar a unir el país. Entonces, esos sectores tienen, compañeros, derecho a ir a las urnas. No los insulten, que de pronto se ponen bravos y echan a perder la unidad. Y yo le pregunto, porque hay una discusión de si esto que se está haciendo es, usted dice que es con la bendición de Gustavo Petro. No, yo no he dicho que es con la bendición de Gustavo Petro. Yo digo que es con la comprensión mía y de Gustavo Petro. Yo comprendo que él diga, tiene razón, a quienes eligieron a Cepeda en octubre, 1.500.000 como candidato legítimo, pues le sacaron a su competidor. No pidan el tarjetón que ahí no está. Pero a los demás tenemos derecho a ir a las urnas. Y el presidente Petro, él sí que sabe, porque él fue el que me buscó hace 5 años en mi apartamento con Cepeda, que para poder ganar un gobierno progresista necesitamos del centro, necesitamos de las banderas liberales con las que él y yo recorrimos Colombia, las de Rafael Uribe, las de López Pumarejo, las de la reforma agraria, las de Gaitán, las de Galán. Esas banderas las volvemos a convocar. ¿Y su relación con Iván Cepeda cómo es? Porque lo que yo tengo entendido es que Iván Cepeda sí se ha molestado un poco con usted. Sí, lo noto un poco. En el sentido de que no hay tal Frente Amplio o Frente por la Vida. Pues claro que sí hay Frente por la Vida y vamos a ganar las elecciones. Pero con Iván Cepeda incluye ese frente. No, porque el Consejo Electoral lo sacó de manera tramposa. No, pero por fuera de eso, ¿existe alguna especie de comunicación? De comunicación. Mire, yo noto a Iván, no sé, un poco nervioso tal vez, porque lo que he conocido ha sido un hombre ecuánime, sensato, dialogante, ha sido mi amigo hace 15 años, 17 años, cuando yo hice la ponencia de la ley de víctimas, él estaba en Movice y desde entonces juntos hemos defendido a las víctimas, los derechos humanos, construimos la paz en La Habana, defendimos en el plebiscito por la paz, salimos a marchar y a caminar juntos con él y con Gustavo Petro y con Bolívar, hicimos oposición al gobierno de Centro Democrático que quería hundir la JEP, salvamos la JEP, yo soy el autor de las curules de las víctimas, él las defendió. Yo lo nombré presidente de la Comisión de Paz y me reemplazó. Entonces hemos tenido una muy grande comunicación. Pero hay unas cosas que me parecen curiosas. Yo creo que por el círculo muy cerrado, un poco sectario que lo está rodeando, porque le cuento estos detalles.
Nosotros siempre acordamos, compañeros y compañeras progresistas, y a los que no son progresistas, les cuento esto. Siempre estuvo acordado públicamente que yo iba a competir con él en marzo. Nunca estuvo Sí, esa acordado era la idea. que yo iba a afiliarme al Polo ni al Partido Comunista. No. Yo siempre acordamos competir y yo me preparé para ganar. Dije públicamente que iba por 4 millones de votos. Invité a la izquierda a votar por Iván en octubre y dije que debería sacar 3 millones. Casi lo logran. Entonces es la manera de derrotar la consulta uribista. Razón por la que voy a la consulta. Una razón más. Primero, para unir a Colombia. Segundo, para derrotar la consulta uribista. Y tercero, para no dejar abandonadas ni huérfanas las listas progresistas. La lista del Frente Amplio, las listas del Pacto, las listas verdes progresistas, que espero que saquen muchos votos. El día que, por los medios de comunicación, me enteré que el señor Holman Ibáñez era conjuez, yo me aterré, porque el señor no solamente es del Consejo Nacional Electoral. y de Abelardo de la Espriella. Dije, pero ¿esto qué es? ¿Cómo este tipo se nos va a tirar nuestro plan de ir juntos? Llamé a Iván, no me contestó. Llamé a Gabriel Becerra, que es el director político del pacto ahora. Le dije, Gabriel, hazme un favor y recusas inmediatamente a ese señor Ibáñez, porque si lo hubiéramos recusado, habrían tenido que nombrar otros conjueces. Más ecuánimes, esperaría yo. Para mi sorpresa, no lo recusaron. Y luego, cuando horas después el señor Ibáñez saca de manera tramposa a Iván, yo llamo inmediatamente también y digo, apelen, hagan reposición, porque también habrían tenido que nombrar otros jueces. Tampoco hicieron reposición. Anunciaron miles de tutelas que no presentaron. Y para mi sorpresa, recapitulando, Iván anunció 3 días antes que se iba a la consulta, a la primera vuelta, sin esperar el resultado, cuando no se sabía y cuando se estaba haciendo todo el esfuerzo para que le fuera favorable. Le cuento otra infidencia. Tal vez ustedes recuerdan que el otro conjuez que estaba en cola era el expresidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas. Alberto Rojas ha sido un liberal progresista. Yo estaba seguro que iba a votar en favor de Iván. Por eso les pedí que recusaran a Ibáñez. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué anunció prematuramente que iba a la primera vuelta? O sea, lo que estás diciendo es que tú crees... ¿Y por qué ayer? ¿Y por qué ayer, en una plaza pública, él un poco irritado, a pesar de que yo insisto y seguiré insistiendo en esa juntanza, en la unidad del centro y la izquierda, toda mi voluntad, este no es un proyecto individual de Iván ni de Roy, es un proyecto histórico colectivo, claro que nos tenemos que unir para llegar juntos, el centro y la izquierda, no las personas. Pero ayer él dijo que no, que él iba a la primera vuelta sin acordar con nadie. Y eso sumado a los exministros de Petro, que también dicen que van a la primera vuelta, y a Clara López que van a la primera vuelta, son ellos los que van a dividir el progresismo. Yo les propongo todo lo contrario. Nos tenemos que unir el 9 de marzo, pero primero nos contamos y luego nos juntamos. Pero entonces hagamos ese escenario hipotético. Hay 2 posibilidades, ¿no? O usted pone los 3 millones 4, me dijo, ahora que prometió, pero digamos que ponga 3, que sería un éxito impresionante. Más que el 1,5 millones que puso Iván Cepeda en octubre. ¿Cómo quedaría entonces la conformación de la unidad? ¿Sobre qué bases se podría plantear para ir unidos a la primera vuelta? Mira, en cualquiera de los 2 casos. Y le voy a poner la otra, que pierda claro, usted. Al revés, claro. Sí. Que sacara menos de 1,5 millones. Exactamente. Mire, en cualquiera de los 2 casos, no podemos olvidar todos los 11 millones que votamos por el cambio y que hoy queremos que el cambio avance, sea real, se corrijan los errores, se trabaje más, se madrugue, los ministros no duren 2 meses, que seamos capaces de ejecutar el cambio, de pagar la deuda social que no puede ser al debe, de aumentar la productividad. Por Dios, la economía tiene que reactivarse, crecer, la infraestructura, la vivienda. Si no hay plática, ¿con qué pagamos la deuda social? Yo soy capaz de hacer eso. Esos 11 millones, incluyendo el 1,5 millones que eligió legítimamente a Iván en octubre, no nos olvidemos que este es un proyecto colectivo, no es de personas. Si los dirigentes nos ponemos de acuerdo y nos tenemos que poner de acuerdo, se construye una fórmula de centro-izquierda. Y le voy a responder lo que no he dicho. Pero nunca. ¿qué pasa si usted Hay 2 posibilidades. gana? ¿Qué quiere decir?
Hay dos posibilidades. Como la ley implica que uno de los dos continúe en la primera vuelta, el movimiento, la fuerza, la corriente que representa al otro, pues tiene que acompañar, en mi opinión, en democracia al que tiene más votos. Pero como no es un asunto de personas, sino de corrientes, yo le digo, yo estoy seguro que usted tiene en mente, María Jimena, montones de nombres de hombres y mujeres de izquierda, progresistas, que son auténticamente defensores de derechos humanos y de la agenda de reformas sociales del presidente, que son capaces de acompañar una fórmula presidencial, vicepresidencial. Yo hice una propuesta que resaltó mucho debate. Sí, porque como digo la que hizo en cambio, pero ¿cómo le va a como presentar? es de centro izquierda, la fórmula que va a ganar, unidos, vamos a ganar, tranquilos. Usted planteó que fuera el presidente ¿Quién es Gustavo el más Petro. auténtico No, defensor pero eso del sí me petrismo? pareció... Pero yo lo que descubrí fue esto, que no Pero está eso, impedido. sí. Yo Claro, no sé si pero más tendrá allá de interés, eso. pero no está inhabilitado. Pero eso Si el es- pueblo petrista quiere el más auténtico defensor del petrismo, ¿Pero usted pues cree es que Petro. eso sirve? ¿Le sirve a la democracia? Yo creo que sirve a la unidad del centro y la izquierda. No creo que él acepte ni creo que esté interesado, Como no tengo idea. si, digamos, Pero el pueblo petrista, yo sí le digo... ojalá que no esté interesado. no, digo yo creo que no está interesado, pero yo sí creo que el pueblo que lo sigue, digamos, con emoción Ya. y con gratitud, pues es un mensaje que confirma Entonces, que quien gane el 8 de marzo Ok. tiene la obligación de honrar las luchas exacto. sociales. Pero entonces, tenemos claro que si usted gana y pone más votos que Iván, el 9 se nivela, digamos, se negocia de otra forma Se acuerda. o se Es mi negocia, propuesta, se acuerda. Y si usted pierde también. Pues claro, Y es si que esa usted es la pierde, si democracia. pone menos de 1,5 millones, Pero es que esa es la democracia, claro. usted dice, mi Esa es la candidato es democracia. Iván Cepeda y vamos juntos La o no unidos, pues María por lo Jimena, menos a primera vuelta. Yo quiero repetir que este no es un asunto de personas. Ya. Pero Las eso queda así. plazas llenas, yo lo digo con afecto, ¿quién llena las plazas? Petro llena las plazas. Es el afecto de Petro, es la propuesta poderosa de un orador fogoso, que es Petro el que llena las plazas. Cualquiera que represente a Petro va a llenar las plazas, cualquiera. Y si ese individuo, hombre o mujer, es capaz de honrar con su vida, con su testimonio, porque es que esto no es hoy. Sí. Yo llevo 17 años desde que entré en la política, que entré tarde. Lo que entré fue a reconocer el conflicto armado en mi ponencia de la ley de víctimas y no he dejado de defender y construir la paz en las calles, con usted y con muchos, caminando, defendiendo la paz, la JEP, la verdad, denunciando las atrocidades paramilitares. Yo no voy a olvidar una historia porque un bodeguero en un trino me dice que yo tengo que renunciar a mis convicciones liberales socialdemócratas, a mi defensa de la paz, a mi historia de vida, porque tengo que volverme militante del polo del Partido Comunista o de la Unión Patriótica, pero porque le pongo un ejemplo simple, es como si a usted alguien la invita, alguien le manda a decir, se quiere casar con usted. No, bueno, ya no más. No, pero bueno, alguien se quiere casar con usted, pero ni siquiera se lo propone, sino que le manda a decir en un trino, usted o se casa conmigo o la pateo. Y si no se casa conmigo es una traidora. Y yo, pero ¿cómo me voy a casar con este energúmeno? Pensaría usted. Así es que me están ofreciendo un acuerdo. Hace 5 años me sedujeron, me coquetearon, me mandaron flores, me daban besitos. Y yo con gusto acordé acompañar el primer gobierno de izquierda en la historia. Y con gusto presidí el Congreso el primer año. Y allí hubo armonía. Con gusto y con devoción armé la coalición más grande que tuvo cualquier presidente y le aprobé todas las reformas que me pusieron en la mesa. Lo hice con intensidad, con compromiso, a riesgo de la vida, porque en esos días estaba yo haciéndome un tratamiento de quimioterapia, pero lo hice porque la vida solo tiene sentido si tú eres capaz de honrar la vida, la bendición de la vida. Eso es lo que he hecho toda la vida. Antes de meterme en este rollazo de la política, durante 20 años trabajé en hospitales públicos, en medicina, salvando vidas. Yo hago lo que hay que hacer para salvar vidas y voy a salvar este proyecto progresista con todos, los necesito a todos. Pero estoy siendo injusto con una cosa. Yo he dicho que de los 11 millones que elegimos a Petro hace 4 años,
1,5 ya votaron y convoco a los otros 9,5 millones. Pero hay otros 10 millones que votaron por Rodolfo. Y le aseguro que la mayoría de ellos no quieren al extremista Abelardo de la Espriella, que lo que ofrece es violencia, bala, matar, destripar, exterminar a la oposición, y que tiene esa historia, ¿no? Porque aquí no es lo que uno diga, sino lo que uno ha hecho. Sí. Y él ha hecho eso a lo largo de su vida. La ostentación, la extrema derecha, proclamar la violencia, perseguir a Petro, mandarlo en un avión de la DEA. Horrible prometerle a Colombia la división. Yo voy a impedir que eso ocurra derrotando la consulta uribista, que terminan de la Espriella, y garantizándole a Colombia una propuesta de unidad de la centro-izquierda, reclamando ese tarjetón. En ese tarjetón, ¿sabe dónde estoy yo? Donde estoy desde el día que nací, abajo y en el centro. Ahí estoy. Bueno, yo creo que las dudas fueron absueltas, pero es evidente que en esta oportunidad no es lo mismo que hace 4 años. A usted le está tocando más duro. Sí, cierto. Cierto, porque Petro venía de 8 millones de votos en 2018. Tenía pues a su favor ese guarismo y un favoritismo absoluto en las encuestas, 40 y tanto %. Y pues a mí me toca ahora intentar unir el centro con la izquierda, a pesar de los sectores, no de toda la izquierda, sino de los sectores más radicales y extremistas de la izquierda. Pero esos sectores radicales de izquierda dicen, es que usted es un paracaidista que se metió aquí en este proyecto y que realmente no responde a lo que este proyecto significa en materia de cambio. ¿A lo que significa qué? ¿El Partido Comunista? ¿O lo que significa el polo que expulsó a Gustavo Petro? No se les olvide que el polo expulsó a Gustavo Petro. Gustavo Petro es un humanista. Tiene todos los errores que quieran y todas las cualidades que quieran. Es un ser humano. Yo soy muy distinto a él, tengo otra historia. Pero que nadie dude que es un humanista, un vitalista, diría yo. Es un hombre que puso en la primera línea del Estado la preocupación por los más vulnerables. Eso me merece respeto, como me merece profundo respeto que Juan Manuel Santos puso en la primera línea la búsqueda de la paz, sacrificando su popularidad y con todo el garrote que le siguen dando. Por eso lo acompañé y lo sigo defendiendo. A mí no me importa si es popular o no. Y por eso sigo defendiendo a Petro. Tampoco me importa si es popular o no. Lo que haga con su vida personal es asunto de él. Yo no bebo, yo no fumo, yo no tengo esas alegrías. Pero a mí me basta con su compromiso. Con su compromiso con los comunales, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las madres solteras como la mía. A mí me basta eso, jugarse la vida para que el país crezca económicamente. Ojo, eso no es menor, María Jimena. Quien no sea capaz de la gobernabilidad con el sector privado, con la recuperación de la confianza en la inversión nacional y extranjera, no va a tener plática para pagar la deuda social. Y ningún gobierno tiene gobernabilidad, válgame la redundancia, si no es capaz de unir a Colombia. Desde la división y el sectarismo no sacamos a Colombia adelante. Y ya para terminar, esa llegada, la aterrizada de Xavi Vendrell, una persona que ha sido muy cuestionada por sus actuaciones, incluso como, digamos, persona que formó parte de la campaña, que hoy está siendo investigada y además en señalada. Cataluña y en la cosa, mire, le cuento, es así de transparente. A mí, hace apenas 10 días, golpea a mi puerta Xavier Vendrell y me dice esto: yo soy un hombre de izquierdas toda la vida. Conoce a Petro hace no sé cuántas décadas. Fue su asesor en 2018 y su asesor en 2022. Y me dice él, no yo, me dice, mire, yo no quiero que gane la extrema derecha en Colombia el señor de la Espriella. Y yo, dice Xavier Vendrell, estoy convencido que Iván Cepeda perdería la elección con de la Espriella en una segunda vuelta. No quiero ese riesgo. Yo sé que usted es capaz de salvar el proyecto progresista. Vengo a ayudarle en lo que sé hacer. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? La organización de los testigos del día electoral. Y me está ayudando en eso. Bienvenido él y todos los petristas que nos quieran ayudar. Pero usted sabe qué fue lo que pasó con él en la campaña, ¿no? Propósito, de Petro. Recibió plata de pitufo. Bueno, no, pero sin saber pero que, entiendo que la devolvió. No tiene saber, ninguna imputación penal. ¿Quién era pitufo? Bueno, yo no soy su abogado defensor de él, pero no tiene ninguna imputación penal hoy.
Pero lo que sí es cierto, a propósito de petristas como él, porque no quiero ser injusto, en la consulta del Frente por la Vida hay gente absolutamente auténtica de la izquierda. Está Héctor Tico Pineda, constituyente del 91, fundador del M-19, compañero de Gustavo Petro hace 30 años. No lo conoce nadie, Roy. Pues es un constituyente. Yo sé. Pues Yo lo conozco. La yo lo campaña conozco, es una sí. oportunidad para que lo conozcan. Entonces, a mí me parece que hay gente auténticamente de izquierda que quiere asegurar el triunfo del progresismo conmigo. Quieren ir a la fija. Porque O sea, para usted lo poder que está ganar diciendo. hay que unir a Colombia y hay que recoger el centro y hay que respetar, voy a decir una cosa que es una herejía aquí en este podcast libertario, independiente. Para ganar hay que Sí, estoy de respetar el acuerdo. Parlamento, el Congreso y respetar las estructuras políticas, porque sin Congreso no hay democracia. Hay que hacer la reforma política. Es un sistema clientelar mal inventado en la Constitución. Yo escribí un libro sobre eso. Pero mientras hacemos la reforma política, lo que no podemos hacer es cerrar el Congreso, porque sería una dictadura. Y ya para ir cerrando, evidentemente una de las cosas que pues hay, la gente está esperando es que pues haya un debate y Claro, haya varios debates. yo quiero y que la haya pregunta debates, es, no sé ¿usted por qué qué. opina de que Iván Cepeda, porque eso también hay que decirlo, ha decidido no salir a hacer debates? ¿Usted qué opina sobre eso? Yo no sé, a mí me parece que ir a los debates, como venir a estas entrevistas, exponerse como tiene que ser a las preguntas, a la crítica, a las columnas, es el verdadero ejercicio de la democracia. Porque la gente tiene que saber cómo responde el personaje, qué sabe, qué gestos hace, si se traba, si no es capaz, si puede hablar o le toca leer, si tiene un compromiso real con las ideas y sobre todo qué ha hecho en la vida. Yo soy autor de 111 leyes y esas incluyen toda la estructura de la paz, incluyendo la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad, la Agencia de Desarrollo Rural, el marco para la paz. Yo hago lo que es necesario, no me quedo en la carreta y lo hago acompañando el Congreso, convenciéndolo, respetando a los dirigentes políticos y los convoco a todos a que me ayuden a ganar, a todos, el 8 de marzo. Y vamos a ver si unimos al país o estamos condenados al extremismo. Muchas gracias y ya lo oyeron. Roy Barreras, candidato por Fuerza, su partido, a la consulta del 8 de marzo. En el tarjetón lo que dice es: con Roy ganamos todos. Eso, con Roy ganamos todos. Y no un minuto para mi novela, fíjese, la literatura no le interesa a nadie, a mí sí. Te llamaré Penguin Kennedy. Random House. Te llamaré Kennedy. Es una novela que no tiene nada que ver con la política, porque esa es mi verdadera vocación. La política es una obligación, pero esta es mi vocación. Mire pues, a leerla. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.